Hola, para esta semana Sebastián nos dio, o pues no sé si es de ahora en adelante, nos dio la oportunidad de hacer un videoblog en vez de hacer nuestra entrada regular de 1000 palabras, pues sobre la clase. Y pues hoy voy a hacer mi primer videoblog sobre la clase de la semana número 12. Bueno, en esta clase vimos lo que eran las entrevistas. Hubo un compañero que empezó con un... Bueno, primero se comenzó leyendo los blogs de la semana pasada y fueron sobre todo el tema de las visitas de campo. Se leyeron, si no estoy mal, fueron 3 ejemplos. No alcancé a llegar temprano, entonces el primer ejemplo no alcancé a escuchar. Los otros dos fueron sobre el Teatro de la Esmeralda y el otro fue sobre una gallera. Las dos investigaciones estuvieron bastante chéveres, sobre todo el de la gallera fue una experiencia bastante interesante. Bueno, ya lo que vimos ya en clase, la entrevista sobre la exposición sobre la entrevista, hablaba de pues que las entrevistas es para lo que dice tener una persona entrevista, poder tener una conexión con esa persona y tener información personal detallada de primera mano. Entonces las entrevistas, pues hay muchos tipos y el objetivo de la entrevista varía dependiendo del objetivo que ésta tenga. Pues tan principalmente que nos comentó nuestro compañero que cuando estaba buscando la información, la mayoría de entrevistas que le salían eran sobre entrevistas de trabajo, entonces él trató de adaptarlas. Entonces él nos habló sobre que se busca buscar diferentes competencias en las personas, que hay diferentes tipos de entrevistas y varía según el número de participantes. Puede ser de uno, puede ser grupal, puede ser que sea una sola persona que esté entrevistada y la entrevisten, digamos, 4 o 5 personas, que cada una califique un concepto diferente. También depende del canal, puede ser entrevista cara a cara, puede ser entrevista telefónica, que las entrevistas telefónicas generalmente se utilizan para hacer filtro cuando hay muchos candidatos. También hay entrevista por correo electrónico, pero esas pues es más como pues como llenar un cuestionario más que una entrevista. Pues uno no ve caras ni gesto ni está como respondiendo cara a cara. También habló de las entrevistas estructuradas, no estructuradas, que eso ya lo habíamos visto un poco antes con las lecturas que nos había mandado Sebastián. Entonces hablaba de estructuradas que tiene un orden, está establecida y se va preguntando, y las no estructuradas que tienen temas establecidos más no preguntas. Entonces se van a ir desarrollando poco a poco y se hace más énfasis en unas preguntas que otras con el entrevistado. También hay entrevistas motivacionales, que es que la persona tenga una actitud, otras de atención, que generalmente es para cargos muy altos, que hacen que la persona tenga un momento de estrés o pues emotivo para ver cómo esa persona responde ante estas situaciones y si está capacitado para el puesto que le están ofreciendo. Y después hay una parte donde nos habló de cómo preparar una entrevista. Primero, digamos, escoger el método, cómo queremos guardar y entrevistar todo. Si queremos utilizar anotar, que si queremos utilizar audio, que la mejor opción es tener un audio aparte del resto, porque con el audio se puede volver a revisar la entrevista y escuchar o entender cosas que no se tuvieron en cuenta porque uno estaba ocupado pues en el momento o anotando cosas. También es no solo la parte del bar, sino entender los gestos de las personas, qué está haciendo, qué expresiones hace, es ver todo lo que está pasando en ese momento. Y también se debe tener claro en el momento de prepararla qué puedo preguntar y qué no debo preguntar. Luego de esto, eh, Sebastián nos hizo una presentación de los metamodelos. Y los metamodelos es como una estructura básica como para poder llegar más allá cuando uno está en una conversación con unas personas. Y pues esta depende del tipo de metamodelo, digamos. Uno de los ejemplos que él nos daba es, digamos, si alguien que es por la parte de omisión, que si alguien te dice estoy más preparado, uno no debe preguntar por qué estás más preparado, sino más que quién estás preparado. O sea, que está omitiendo información. Estar más preparado no implica si estaba más preparado que la vez pasada o si estaba más preparado el que más sabe del salón. No se sabe para qué estaba más preparado. Y también que no se hace utilización de un verbo específico, que no queda claro. Entonces la idea de estos metamodelos es poder llegar más allá y profundizar en las conversaciones. Es encontrar una forma de ser profundo pues al que estás entrevistando. Entonces él nos decía que era que teníamos que cambiar el por qué, nunca preguntar por qué a las personas. Que cuando a una persona se le pregunta por qué, la persona tiende a irse a su subconsciente y preguntar y responder lo que él cree en su más allá. Si digamos él nos dio un ejemplo del laboral,
Que una persona, no, es que mi jefe, si alguien dice mi jefe está muy amargado conmigo, y si tú le preguntas por qué, él va a decir, no, es que yo creo que yo no le agrado, porque él siempre me mira feo cuando paso al lado de él. Entonces ya es una cosa del subconsciente que él está creyendo que pasa, no es pues no es una razón contundente. En cambio, si tú le preguntas, digamos, le preguntas y en qué momento sientes que no están bien las cosas, él dice, no, es cuando estamos en reuniones. Es tratar de ser más específico sin preguntar el por qué, es preguntar el cómo. Y también nos dice que hacer este tipo de preguntas puede llegar a mucho más allá, que hubo una profesora que le preguntaron que si estaba enferma, que todo el mundo que si estaba enferma, que si estaba enferma, que si estaba enferma, y que pues las profesoras se llegó a enfermar, que el lenguaje tiene mucho poder y que podemos influenciar a muchas personas, pues a las personas en general con lo que nosotros decimos. Entonces es muy importante la forma en cómo nos comunicamos. Entonces también para esta semana nos dejó el trabajo de en nuestra vida, en nuestro contexto, nuestros amigos, nuestra familia, todo, no preguntar por qué y preguntar cómo. Digamos, en mi caso, pues al parecer yo no pregunto mucho por qué, porque pues traté siempre de acordarme, pero no me surgieron muchos escenarios donde preguntara por qué. Hubo un caso fue con el que más practiqué fue con mi mamá y con mi novio, que él se dio cuenta como a los 2 minutos. Estábamos hablando y a los 2 minutos como, ¿por qué me estás haciendo estas preguntas tan extrañas? Y pues me tocó contarle y pues no le agradó que estuviera experimentando con él, pero pues pasó. No sé, no siguió notando cuando le seguí preguntando, pero digamos el tipo de respuestas que él me dio sí fueron un poquito más profundas las que él acostumbraba a darme. Y en el caso de mi mamá, ella también lo notó. Mi mamá sí es muy cuidadosa con esa temática y que estaba haciéndole preguntas diferentes, más no notó qué tipo de preguntas le estaba haciendo, que estaba como más curiosa con respecto a ella. Y también me dio respuestas mucho más profundas. Encontré que ella digamos que estaba hablando de que se había ido, mis papás vienen a Mayapar, se había ido el agua y mis papás ellos se fueron a bañar donde mi abuela, que en mi casa, pues mi casa queda más lejos de mi abuela y no había agua. Y que cuando regresaron, pues habían dejado una llave abierta y como el barrio donde están funciona es con motobomba, la presión del agua es absurda y que pues parecía o como una cascada que bajaba por las escaleras de todo el agua que se había inundado. Y cuando yo estaba hablando con ella le dije que, que le dijera a mi papá que me pusiera la plata de la semana y ella me dijo como que no, ahorita no puede. Y pues yo le pregunté, ¿y qué está pasando que ahora no pueden? O sea, no, para no preguntar por qué. Y no fue que, pues en cualquier momento me dijo, no, es que aquí hay un problema en la casa, sino que me explicó todo el proceso de que se fueron a bañar donde mi abuela, regresaron y bla, bla, bla. O sea, me contó toda la historia, que si le hubiera preguntado por qué, es probable que me dijo, no, es que se inundó la casa. En cambio ahí sí supe todo cómo llegó la inundación a la casa. Y pues ya, hasta próximo videoblog.